Está ya Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Bajito el IEPS hoy, ¿no? Está bajo el IEPS, fíjate, porque además, como creo que la revista Expansión planteó que el gobierno frena gasolinazos, dice, a base de estimulazos. Al margen de ese caratazo que le da el lenguaje, pero vamos a continuar, o la segunda parte. Pero antes, quiero hacer un comentario muy rápido, Pascal. Sí. En relación con esta, vamos a decir, adquisición del Partido Revolucionario Institucional, o al menos en la parte Del equipo de campaña de Mide. del equipo de campaña, sí, efectivamente, del doctor Javier Lozano. La gente me ha preguntado que qué pienso yo. Pues no, hice un comentario muy rápido ahí, no tengo comentario alguno. Y la razón es muy simple. Yo creo que ese tipo de decisiones, es mi opinión personal, a quien debe importar prácticamente de manera exclusiva es a los militantes de ese partido. Es el mismo caso. Si alguien se siente ofendido dentro de ese partido por la llegada de un personaje como el doctor Lozano, bueno, pues que lo diriman allá, pero no tengo yo opinión. Me parece, pues, raro, ¿verdad? Dice uno, bueno, alguien que les estuvo tupiendo hasta con el balde o hasta con la cubeta durante 11 años, y de repente aparece ahí, bueno, deberán tener sus razones. Entonces, eso es todo lo que diré al respecto. Vayamos ahora al tema. Escribí yo el martes, Pascal, en Excelsior, sobre este problema de los combustibles, que hay que decirlo, aun cuando suene a presunción, pero en este espacio aquí contigo, prácticamente todo el 2017, con interrupciones menores por algún acontecimiento, estuvimos siguiendo el caso del IEPS, al grado de que hacemos bromas aquí, que entro más temprano porque el IEPS se mueve así o asado, y procurando darle elementos a quienes nos escuchaban y nos escuchan, para que entendieran. Si no me pude explicar, ofrezco una disculpa, pero la idea esa de la famosa fórmula, etcétera. Cuando escribo eso yo anteayer en el Excelsior, en la sección Dinero, pues los comentarios fueron desde los clásicos recursos filosóficos de la mentada de madre a los funcionarios, hasta argumentos o expresiones como esta. Es que el gasolinazo, los precios se explican porque todos los funcionarios que deciden son unos corruptos de esto y esto. Aparte de que considero eso una explicación pedestre en el sentido de los pies, no de que ande alguien borracho, yo creo que eso, aparte de que trivializa un problema, confunde. Y por eso decidí continuar, tanto en Excelsior como aquí, en ese tema. Una de las características de los países donde la democracia está consolidada es el grado de información que los ciudadanos hacen suyo. En países, los países nórdicos, vamos a decir, o las viejas democracias consolidadas en Europa, alguien dirá, bueno, pero eso no es totalmente cierto, pero hay una masa crítica o una masa que forman ciertos ciudadanos que se preocupan por entender cierto fenómeno, por buscar las explicaciones lógicas, coherentes, objetivas, y darlas a conocer o motivar una discusión informada, siempre con respeto, alejada de insultos o de ofensas burdas. Y uno de los elementos que caracteriza nuestra democracia o nuestra vida democrática es la carencia de esa masa crítica de ciudadanos. Cuando alguien expresa algo en el tuit o en alguna otra red social, en ese momento, por allá aparece quizá un argumento o una réplica. Pero no es la generalidad. Pero en términos generales es una avalancha de insultos, ofensas, pero muy chafas. Desde el anonimato. Además, desde la cobardía que da el anonimato. Yo creo que en tratándose del tema de los combustibles, deberíamos ser menos
propensos a esa conducta. ¿Por qué razón? Aquellos que piensen que el precio de los combustibles, cuando digo combustibles me refiero a los tres clásicos, que son las dos gasolinas automotrices o para automóviles y el diésel, aun cuando en el caso del diésel hay una situación un poco diferente porque es un insumo para el transporte de carga, transporte de pasajeros, entonces es deducible. Por eso me concentro en la parte de las dos gasolinas. Sí. Ese precio de esas dos gasolinas no es en realidad un precio desde el punto de vista económico. En economía se considera que el precio, lo he dicho aquí, lo repito, es un mecanismo de información para el consumidor, que si el precio es alto, eso habla de la escasez de ese producto, y si el precio es bajo, eso habla de la sobreoferta o de la oferta excesiva de ese producto. Pero en el caso de los combustibles, el precio es un mecanismo de captación fiscal. De tal manera, pues, que cuando hablamos... Sí, tú decías ayer, no refleja la oferta y la demanda. Sí. Así es. Entonces, cuando alguien dice, no, es que esos precios se fijan porque los funcionarios son corruptos, yo no sé si sean corruptos o no. El problema es no tiene que ver con esta discusión. Exactamente. Hay causas profundas que tienen que ver con las necesidades que tiene las finanzas públicas de obtener recursos de la sociedad más allá de la prudencia, vamos a decirlo porque así. No se han atrevido a hacer una reforma fiscal exactamente, como la debieran hacer, y ¿no? tampoco, como complemento de eso que bien señalas, no se han atrevido a enfrentar verdaderamente el problema de petróleos mexicanos. ¿Cuál es el problema principal ahí? Podríamos ligar dos o tres para generar un problema. ¿Vas a tocar la vena nacionalista? Así, efectivamente, ni modo, pues, o sea, que ni modo, pues la cosa es, ya se acerca el viernes, entonces hay que meter un tema polémico para que no se olviden de mí el fin de semana. La sobrepoblación laboral de petróleos mexicanos. 3 veces más de lo que necesitan. Bueno, segundo, un contrato colectivo que respondía a condiciones de hace 40 o 50 o quizás 60 años, pero hoy ya no tiene sentido. Y así podríamos, la corrupción... Lo cual provoca, Ángel, tú lo has dicho también, que como Pemex es el proveedor de 90 y... ¿Qué porcentaje de la gasolina? De la gasolina, 98%. 98%. Ahorita. Así es. Es cara porque cuesta producirla, cuesta caro extraerla, producirla, refinarla, transportarla. Pero cuando me imagino que te refieres a cara por el exceso de personal, por la ineficiencia, por la producción. En parte, ¿no? Pues en gran parte. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos, porque además eso jamás lo han dado a conocer, porque está en la fórmula, deberían haber dado a conocer, pero hoy ya en la liberación de los combustibles, pues evidentemente ya no tiene sentido eso. ¿Por qué razón? Porque en todo caso deberían decir, el día de hoy, Petróleos Mexicanos le vende a las estaciones de servicio la gasolina magna en tanto. Claro. Y nosotros entenderíamos que ahí en un desglose iría el precio de compra de esa gasolina, el flete, la merma, las maniobras, conducción y lo que consideraría Pemex una utilidad por ese servicio, más los impuestos, el IEPS, el de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, y dejar que los dueños de las estaciones de servicio le agregaren lo que consideraran justo o que quisieran ellos ganar. Si en un momento dado se excedieren, pues ahí estaría el mercado, el mecanismo, porque ya hay formas de que tú te enterarías. Sí. Pero sin embargo, todavía al ser el oferente del 97, 98%... Sí, porque traen un poquito de Texas por tren, pero no pinta, ¿no? Pero no pinta, es por barcos, es Pemex realmente el proveedor. Entonces, en esas condiciones, el tema no es un tema fácil, no es un tema atractivo, lucidor, porque al final de cuentas la gente dice, oye, ¿cómo es posible que en Houston o en Laredo o en San Antonio o en Dallas o lo que sea esté pagando el cliente a pie de bomba ahí en el dispensario 11.50, no, 11.50 y aquí está 16.50? Y entonces la gente dice, la diferencia es la corrupción. Así es. No es así. Pues, sí. Entonces, o sea, eso no quiere decir que no haya corrupción, pero quiere decir que esa diferencia no es por eso. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando la gente lanza mentadas de... No, señores,
El problema es más complejo porque termino con esto, Pascal. Vamos a suponer que el IEPS se reduzca a cero. Vamos a suponer. Eso el año pasado sí habría significado ¿Cuánto para está ahorita? 200, está ahorita 2.25.4. 2.25.4. Pero el año pasado, durante el 2017, habría dejado de recibir 215 mil millones de pesos. ¿Con qué los iba a sustituir eso? ¿Con más impuestos? ¿Con más deuda? ¿Con reducción del gasto? Ahí es donde termino. Quien emite un comentario ligero debería pensar, baja el IEPS a cero, muy bien, pero ¿qué combinación de esos tres elementos, deuda, reducción del gasto, elevación de impuestos, le gustaría a usted? No ninguna. Bueno, entonces no se pueden las dos cosas. Bajamos el IEPS a cero. Dices que en Houston vale 11.5 por litro. Pero en la bomba ya. En la bomba, sí. Ya, con impuestos, con utilidades, todos. Y aquí 16. 16.50. Bueno, y le quitamos los 2.50 para redondear. Así es, quedaría en 14 pesos. Quedaría en 14, sigue siendo más caro. Por supuesto. Sigue siendo más caro. Totalmente. ¿Por qué? Porque está la corrupción, porque está la sobrepoblación, porque están las ineficiencias. Por todo lo que acabamos de decir. Así es. Sí. Entonces, termino con esto. El problema es sumamente complejo para trivializarlo y reducirlo a una mentada de madre. Eso es inadmisible porque estamos hablando de la salud de las finanzas públicas, que implica pedir más dinero en el mercado, eleva, presiona las tasas de interés al alza, eso presiona también la inflación. Es decir, hay una serie de elementos concatenados ahí que cuando se recurre al insulto para explicarlo, trivializa un problema que es complejo y confunde a quien está buscando realmente elementos serios para poder entender ese fenómeno. Muy bien, Ángel, gracias. Nos vemos mañana. Te manda saludos nuestra radioescucha Gabriela López Martínez. Muchísimas gracias. Yo le mando 2 saludos a ella.